Hola, muy buenas noches a todos los médicos y profesionales de la salud que esta noche se conectan a otra edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna. Agradecemos una vez más a quienes nos han estado acompañando en esta serie de webinars y si es la primera vez que asisten, les damos una cordial bienvenida, esperando que este espacio académico sea de su total agrado. En el webinar del día de hoy, el tema a presentar será COVID-19, epidemiología, retos y perspectivas, para el cual contamos con la presencia del doctor Cuitláhuac Ruiz Matos. El doctor es médico cirujano y partero por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en salud pública, maestro en administración pública y cuenta con diplomados en epidemiología, salud en el trabajo y derecho en salud. Él se desempeñó como director general de epidemiología de la Secretaría de Salud de los años 2013 a 2018 y actualmente es profesor en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, es miembro asociado del Instituto Nacional de Administración Pública y es consultor independiente. Buenas noches, doctor Ruiz Matus, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Bueno, sí, perdón, antes de cederle la palabra al doctor, me gustaría recordarles que así como en todos nuestros webinars, al terminar la conferencia del doctor, vamos a contar con una dinámica de preguntas y respuestas en vivo, en la cual vamos a dar respuesta a las preguntas que nos hicieron llegar en días previos a nuestro correo electrónico y también a las preguntas que vayan dejando en el chat durante la plática del doctor. Así que los invitamos a interactuar y a participar en el chat a lo largo de la ponencia. Ya con esto, pues ahora sí, doctor, le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos los queridos colegas conectados en este webinar de Salud Digna. Antes que nada, quiero agradecer precisamente a Salud Digna por la invitación para ocupar este espacio, muy especialmente al doctor Abraham Campos. Querido Abraham, muchas gracias, y a la doctora Fernanda Armenta, que me hace favor de presentarme, pero sobre todo me hizo favor de estar coordinando todos los detalles de esta sesión. Muchas gracias. Y bueno, amigos queridos, voy a aprovechar los minutos que tengo para comentar con ustedes más que estrictamente la epidemiología de COVID-19, de la cual al parecer hoy, por lo menos en nuestro país, todos somos grandes expertos. En realidad lo que quiero es hacer con ustedes algunas reflexiones. Es decir, estamos terminando la pandemia, estamos en un buen momento, hemos avanzado. ¿Qué es lo que pensamos nosotros, los profesionales de la salud, en torno a lo que hemos estado viendo? En ese sentido, si ustedes me permiten, voy a dar inicio con una presentación que ahora iniciamos. Bueno, pues amigos queridos, aquí ven ustedes, este es el coronavirus. Tal vez algunos de nosotros ya tendríamos que ponerlo en un marco fotográfico en nuestro buró al lado de la cama, porque hemos vivido con él más de un año, hemos vivido íntimamente relacionados, hemos vivido muchos temiéndole, muchos trabajando, y desgraciadamente una buena cantidad de seres humanos perdiendo la vida o enfermando por este famoso SARS-CoV-2. Hoy vamos a hablar entonces de este padecimiento, de este virus y de sus implicaciones desde el punto de vista de la salud pública, que es el área de competencia que a mí me toca. Miren, siempre he empezado esta plática y además quiero hacer una acotación técnica y ética, que es informarles a ustedes que algunas láminas, sobre todo las que tienen que ver con la respuesta institucional a las epidemias en el país, son de autoría del doctor Pablo Curi Morales, algunas otras, sobre todo la línea de tiempo, y algunas de la doctora María Eugenia Jiménez Corona, a quienes les quiero agradecer el permiso para utilizarlas en esta y en otras presentaciones. Muy bien, si me permiten iniciar, miren, siempre me gusta ahora en esta pandemia iniciar con esta foto, porque esta fotografía, amigos queridos en el país, pues podría haber sido tomada hoy en cualquier línea del metro, en cualquier estación del metro en la Ciudad de México. Quienes conocen el metro, que seguramente casi todos sabrán, pues que esto pudo haber sido tomado ahí, la gran mayoría usando cubrebocas, pero siempre hay quien no usa los cubrebocas. Pues déjenme decirles que no. Esta fotografía es del año 2009, cuando el país se enfrentó a la pandemia de influenza H1N1. Y un poco lo que quiero decirles es que si bien hace un siglo entero
que no enfrentábamos una pandemia de esta magnitud, tampoco es que la humanidad, la ciencia, los recursos que tenemos a la mano hayan sido naif, digamos, a este tipo de fenómenos epidémicos. La humanidad ha estado plagada de pandemias durante toda su historia. De hecho, de alguna manera las pandemias han ido marcando las diferentes etapas históricas de la evolución de la humanidad, principalmente por virus, pero también hay pandemias que han sido provocadas por bacterias como las pandemias de cólera. De hecho, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, padecimos la séptima pandemia de cólera, una parte de la séptima pandemia de cólera. Sin embargo, vale la pena destacar que una de las más importantes o antes de esta pandemia de COVID-19 fue la gripe española, que sucedió por allá de 1918-1919. En su diapositiva van a ver que hay un error en la colocación cronológica, pero yo les digo que la gripe española sucedió entre el 18 y el 19 y dejó, según algunos historiadores de la salud, hasta 50 millones de defunciones en el mundo. Una gripe española que no fue española. Recordar que hacia finales de 1918, en noviembre de 1918, se estaba firmando la paz de la Primera Guerra Mundial. Así es que cuando esto sucede, los Estados Unidos y otros países en el mundo estaban muy ocupados en hacer la guerra, y fueron los españoles quienes salieron a avisarle al mundo que estaba sucediendo esto, que no era más que una pandemia causada por un virus de la influenza, el AH1N1, precisamente un tipo de virus que en 2009 provocó otra pandemia con otra cepa, la pandémica 09, la PDM09. Sin embargo, pues la humanidad ha estado plagada de este tipo de pandemias. Hubo una gripe asiática entre el 57 y el 58 que dejó 1.1 millones de muertos, o la gripe de Hong Kong entre el 68 y el 60 que dejó 1 millón de muertos. Es decir, la humanidad ha sufrido este tipo de situaciones a lo largo de su historia y las ha enfrentado de diferente manera. Hoy, la humanidad se enfrenta a esta pandemia con ventajas y desventajas. La ventaja principal tiene que ver con los avances científicos, pero la desventaja tiene que ver también con el fenómeno poblacional, demográfico, de comportamiento social. Miren ustedes, queridos amigos, el mundo en general, y México entre estos países que tienen un sistema de salud, y especialmente me refiero a un sistema de salud pública importante, reactivo, que ha demostrado su valía, tienen ya planes de preparación y respuesta. Siempre se ha pensado desde la Organización Mundial de la Salud y otros grupos multilaterales que es necesario que los países establezcan planes de preparación y respuesta ante estos fenómenos epidémicos. Y estos planes, evidentemente, son intersectoriales e incluyen temas como salud, economía, seguridad pública, servicios básicos, porque sería imposible enfrentar un fenómeno epidémico como el que estamos viviendo hoy si no tomamos en cuenta otras áreas de la vida social, económica e incluso política de un país. México cuenta desde el año 2003 con el Comité Nacional de Seguridad en Salud, que teóricamente y normativamente se debe hacer cargo de la respuesta ante estos fenómenos. Incluye la participación de muchas dependencias y tiene su espejo en los comités estatales para la seguridad en salud, que me consta han estado trabajando intensamente algunos de ellos durante esta pandemia. Hoy vamos a hablar de una pandemia muy específica. Ustedes, queridos colegas y amigos profesionales de la salud, saben perfectamente que COVID-19 es como se llama a la enfermedad por coronavirus disease, y 19 por el año en que fue descrita en Wuhan, China, y que el virus que la provoca es el SARS-CoV-2. Poco vamos a adentrarnos en ello, más bien haremos reflexiones sobre estas situaciones. ¿Y por qué reflexiones? Porque debemos saber, queridos amigos, debemos saber que este tipo de fenómenos pandémicos, de este tipo de fenómenos epidémicos de salud pública, tienen mucho que ver con la acción antropogénica. Es decir, nosotros los seres humanos hemos puesto las condiciones necesarias para que se den o más frecuentemente o más intensamente
este tipo de fenómenos. Y hoy, esta pandemia que estamos atravesando y de la que estoy seguro saldremos por lo menos fortalecidos, no victoriosos, porque llevamos ya más de 2 millones de defunciones en el mundo, y eso supera incluso pandemias anteriores que yo les había mostrado, como la asiática y la de Hong Kong. Pero sí tendríamos que salir con aprendizajes. Por eso, muchos de los que nos dedicamos a la salud pública decimos que no habrá un regreso a la vieja normalidad, sino tendremos que reinventar la normalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues ahí está el crecimiento de la población, el cambio climático, la urbanización. La urbanización me hace recordar esta emergencia de salud pública de interés internacional que sucedió hace algunos años, que se llamó el Zika. Ustedes recordarán el virus del Zika transmitido por un mosco, por el Aedes aegypti. Y recuerdo muy bien que ese virus, el Zika, fue descrito por allá de los años 60 en un bosque llamado el bosque de Zika, que se ubica en Uganda, muy cerca de Entebbe, la capital de Uganda. Es un bosque, por cierto, muy pequeñito, habitado por muchas especies animales, entre ellas los monos rhesus. Y originalmente ese virus solo circulaba entre los monos rhesus. Sin embargo, la urbanización y el crecimiento poblacional le fueron ganando terreno al bosque de Zika, y finalmente ocurrió que el virus saltó de solo infectar a los monos rhesus a provocar enfermedad en el ser humano. La actividad antropogénica, entonces, es un factor fundamental para la presentación de estos fenómenos. ¿Qué decir de los viajes internacionales? Si nos vamos a la historia de la salud pública, recordaremos aquella famosa expedición Balmis, donde el doctor Francisco Javier Balmis trajo en una expedición en barco desde España, pasando por el Caribe hasta llegar a Veracruz, la vacuna contra la viruela. Una expedición épica que debe marcar el inicio de la salud pública en el continente americano, el inicio de la salud pública, después de las culturas prehispánicas. Y la trayectoria era una trayectoria de 3 o 4 meses. Sin embargo, hoy podemos estar en esos mismos puntos del mundo en menos de 12 horas. Así es que estos avances que hemos tenido en los movimientos, pues nos han llevado también a generar riesgos en salud pública, y qué decir de los movimientos migratorios. Pero también recordarles, amigos queridos, conceptos que no son nuevos, que tienen ya más de una década, pero que no han terminado de cuajar, porque no terminamos de entender, y ojalá y que esta sea la ocasión en que como profesionales de la salud terminamos de convencernos de conceptos como One Health, una salud. Una salud, ¿por qué? Pues porque lo que nos dice este concepto es que la salud está íntimamente relacionada, la de las personas, con la del ambiente y lo de los animales. Hay una salud. No se vale solo hablar de salud humana o de salud animal o de salud ambiental. Baste para recordar ello que hasta el 80% de las enfermedades emergentes o reemergentes son de origen zoonótico, hasta el 80% son de origen zoonótico. Y bueno, el COVID-19 definitivamente es un origen zoonótico. Los coronavirus, del que hoy estamos hablando, la familia de los coronavirus es una familia de virus que conocemos, que pueden causar enfermedades que van desde un resfriado común, hay 6 coronavirus que provocan resfriados comunes, hasta enfermedades más graves como el SARS-CoV, el primero, antes de este, o el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fueron enfermedades graves, que también amenazaron con provocar problemas pandémicos y que por razones que aún no conocemos muy bien, se quedaron geográficamente confinados. Pero sabíamos ya, antes de la aparición de SARS-CoV-2, que los coronavirus tienen un potencial pandémico y por supuesto que han demostrado su capacidad de provocar enfermedades graves. Decíamos entonces el concepto de One Health, de una salud, de cómo se interrelaciona la salud animal con la salud humana, con la salud ambiental. Baste recordar que estos coronavirus, por ejemplo, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS-CoV, pues sabemos perfectamente que viene del camello. O el SARS-CoV, el 1, el anterior a este, que viene del gato salvaje. El COVID-19, el SARS-CoV-2, sabemos que viene del murciélago, y los científicos, los expertos en estos temas nos dicen que hizo un paso antes por un mamífero. No se ha determinado exactamente cuál, se piensa que es el pangolín, que es este mamífero, el único mamífero aún con escamas que viven en el mundo, en aquellas zonas de Oriente.
pero aún no está completamente determinado. Pero esta información que ustedes conocen, lo que debe de llevarnos es a reflexionar sobre la importancia de una salud, de cómo cuidar la salud humana, es también cuidar la salud ambiental. Cuidar la salud ambiental es cuidar la salud animal y es un círculo virtuoso que nos lleva a poder hablar de una sola salud. Otra reflexión que hay que hacer en torno a este COVID-19, a esta pandemia que hoy estamos viviendo y sufriendo en muchos casos, tiene que ver con la velocidad de la información y de los avances técnicos y científicos. Debemos de estar impresionados y debemos estar agradecidos y debemos de aprovechar lo que se ha generado. No crean que voy a leer esta línea de tiempo una por una, solamente es una ilustración para que ustedes vean cómo recordar que el día 30 de diciembre del año 2019, hace escaso 1 año y 3 meses, en China se reportó un clúster de casos de neumonía atípica en Wuhan, y fíjense ustedes, para el día 7 de enero, es decir, 8 días después, se aisló lo que se supo era una nueva cepa de coronavirus. Hoy lo conocemos como SARS-CoV-2. Para el día 9 de enero, México ya publicaba su primer aviso preventivo de viaje. Para el día 16 de enero, la OMS ya emitió una alerta epidemiológica de riesgo moderado por el mundo. Para el 17 de enero ya se reportaba el primer caso en Estados Unidos. Pero fíjense cómo para el 30 de enero, OMS declara como una emergencia de salud pública de interés internacional. El 11 de febrero, OMS ya lo denomina como COVID-19 a la enfermedad. México ajusta sus lineamientos de vigilancia epidemiológica en febrero, por ejemplo. Pero luego nos enteramos que ya el 11 de marzo OMS lo declara pandemia. Y junto con ello, una cantidad de avances científicos muy importantes. Por ejemplo, a partir de la publicación del genoma viral, se empiezan a generar los métodos diagnósticos que ya perfeccionados hoy seguimos usando. O desde ese momento empiezan las investigaciones de nivel 1, de fase 1, para el desarrollo de las vacunas en las que hoy tenemos puestas la esperanza. Esta cantidad de información ha sido tal cantidad y magnitud que es imprescindible que hagamos un esfuerzo titánico y nos organicemos para discernir en torno a esta información y poder transmitirla de manera adecuada a través de la comunicación de riesgos o de la promoción de la salud a la población en general. Porque el fenómeno contrario también se hizo mucho más presente en esta pandemia, que es la muy famosa infodemia, que es la sobreabundancia informativa falsa y su rápida propagación entre las personas y medios. La OMS ha dicho que la infodemia se propaga más rápido incluso que la propia enfermedad. Esta es la segunda reflexión entonces. Aprovechemos esta ola de información, pero seamos lo suficientemente asertivos y seamos lo suficientemente responsables para poder discernir entre la información científica y la infodemia y apoyar así para que el resto de la población pueda tomar las mejores decisiones. ¿Cómo estamos en el mundo? Bueno, miren, seguramente ustedes, igual que yo, han notado que hay un ambiente a nivel mundial y a nivel, yo he recibido algunos videos de otras partes del mundo, donde pareciera que estamos celebrando el fin de la pandemia. Y todos sabemos que no es así. El mundo está confirmando al día de hoy 122 millones de casos, sabiendo que los países los confirman de diferente manera. No todos tienen un sistema de vigilancia similar, ni todos hacen la misma cantidad de pruebas. Y aún así, estamos llegando a 122 millones de casos confirmados. Aquí están los países con mayor número de casos, según la Universidad Johns Hopkins. México está en el lugar número 13, en un ranking no necesariamente técnicamente válido, porque son números absolutos que no están relativizados por población. Lo mismo sucede con las defunciones. Yo les dije que la gripe asiática causó por ahí de 1.1 millones de defunciones y la siguiente en el 67, la de Hong Kong, más de 1 millón de defunciones. Bueno, pues hoy esta pandemia ha dejado ya casi 3 millones de defunciones, 2.7 al día de hoy, nos acercamos vertiginosamente a 3 millones
Y México, nuestro querido país, aparece aquí con 196,606 defunciones, con dos consideraciones o tres consideraciones. La primera, esta lista también es una lista técnicamente poco útil porque solo compara números absolutos. Dos, pero también sabemos, y dicho por la autoridad, publicado por la autoridad, que hay un exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad no se refiere solamente a muertes COVID, sino a otras muertes que ocurren como consecuencia secundaria de la pandemia. Pero sí sabemos también que hay muchas muertes COVID no registradas. De manera tal que según análisis de científicos de datos y de epidemiólogos confiables, se podría decir que hay que multiplicar por lo menos por 2 el número de defunciones en nuestro país, lo que hace la magnitud de la tragedia mucho más importante. Y tercero, solamente decirles que si bien este ranking tampoco incluye la población, sí les puedo decir, por ejemplo, que tenemos más muertes que la India, cuando la India tiene 10 veces más población que nosotros. Ustedes son expertos en ello y saquen sus conclusiones. Según la Autoridad Sanitaria Federal, en este ejercicio de información que hace todos los días a las 7 de la noche, el día de ayer nos informó de la existencia de 2,182,188 casos confirmados en el país, acumulados desde el inicio de la pandemia en México. Pero ojo, recordemos que al inicio de la pandemia se informó la utilización del sistema de vigilancia epidemiológica denominado Sentinel, un sistema aprobado por la OMS, por la ciencia en general, que se había usado en México para influenza y algunos otros padecimientos, y hoy se usó para COVID-19. Al inicio hay controversia, hay quien está de acuerdo, hay quien no, pero ese fue el sistema que nos dimos como país. Y hoy, en un sistema ya no tan claro, se sigue usando en primer nivel el Centinela combinado con una vigilancia hospitalaria. Y también decir que muchos estados del país han decidido por lo menos incrementar el número de muestras diferente a lo que marca el Sentinel. Con todo ello, la Autoridad Sanitaria Federal el pasado 8 de abril, hace ya casi un año, nos hizo saber de un factor de expansión que hoy, pues es evidente que ya no es válido porque ya el sistema cambió. Sin embargo, no hemos sabido de otro factor de expansión oficial y por tanto, ocupando ese factor, podríamos hablar de que acumulados en el país desde el inicio de la pandemia existen 18.7 millones de casos. Y repito, muy lamentable, 196,606 defunciones. Si utilizamos un factor publicado y explicado por el doctor Arturo Erdely, un gran matemático mexicano, que con cálculos aritméticos básicos y con base en la información abierta, nos dijo, oigan, no, el factor en realidad es 30, estaríamos hablando de 65 millones de casos acumulados en el país. Déjenme decirles que la publicación en noviembre pasado de la encuesta seroepidemiológica de COVID-19 le daba la razón al doctor Erdely con los números, porque había en ese momento una cantidad muy similar a la que calculaba el doctor de casos según la seroepidemiología. Llamo su atención entonces a las defunciones por las razones que ya les dije del exceso de mortalidad, etcétera, etcétera, pero también porque llamo a no caer en lo que el doctor Julio Frenk acuñó como anestesia social. El doctor Pablo Curi también lo usa mucho el término. Esa anestesia social significa que nos acostumbramos a escuchar números. 196,606 defunciones significan 196,606 mexicanos muertos, 196,606 familias que perdieron a alguien, 196,606 amigos, 196,606 tragedias. No caigamos en la anestesia social y sí podemos hacer algo, que es utilizar las herramientas de prevención que tenemos como persona, como familia, como comunidades, para junto con todos tratar de ir frenando este fenómeno pandémico. ¿Cómo está el mundo, amigos queridos? Porque también de repente se oye, no, pues ya avanzamos en la vacunación, ya hay un montón de dosis, ya ahí la llevamos. Bueno, esta es una gráfica del día obtenida de hoy en este portal con corte al día de ayer,
son países seleccionados de Europa del Este, República Checa, Serbia, Bulgaria, etc. Vean cómo de ninguna manera están a la baja. Estos son casos crudos, casos crudos. Vean cómo van en lo que unos denominan segunda, otros tercera y otros hasta cuarta ola. Pero ¿qué pasa si lo relativizamos por población? Bueno, vean, Estonia, que estaba hasta abajo, tiene tasas de incidencia mucho más altas incluso que la República Checa. Es decir, en Europa del Este, la cosa ni de cerca está terminando. Pero el mundo se está percibiendo, y por eso les comparto esta caricatura que ayer circuló en redes, donde dice, miren, yo no sé qué diablos le pasa al mundo, pero en los últimos rounds lo encuentro demasiado confiado. El mundo de repente en el ambiente flota que estamos terminando y el coronavirus no se ve para nada que se haya desgastado. Vamos a hacer un recorrido rápido por algunos países seleccionados. Miren España. España está muy a la baja de lo que será su tercera ola. Lo mismo en defunciones. Pero están muy inquietos ante la llegada de lo que puede ser tercera o cuarta ola de COVID-19 en Italia, Francia y Alemania. España está ahorita peleándose porque las comunidades autónomas quieren cerrar perimetralmente y Madrid no quiere cerrar. Sin embargo, no bajan la guardia y ahora se inquietan ante la posible llegada de una cuarta ola. Vean Francia cómo está teniendo un incremento de casos. Vean cómo, aunque las defunciones aún no se vean hacia arriba, tampoco es que hayan disminuido sensiblemente. ¿Y qué acciones está tomando Francia? Bueno, nuevamente, restricciones de confinamiento por este padecimiento. El confinamiento regresa a Francia, París y otras regiones tendrán restricciones. Es decir, a pesar de que han avanzado en la vacunación, a pesar de que pareciera que en algunos casos en defunciones, por ejemplo, van a la baja, no se están confiando. Vean Italia. Italia tuvo un comportamiento errático. Recuerden que Italia fue el epicentro de la pandemia al inicio. Después tardó mucho tiempo en su segunda ola. Parecía que no iba a tener una mayor trascendencia su tercera ola. Y véanla hoy en términos de casos y véanla hoy en términos de defunciones. Bueno, Italia enfrenta definitivamente una tercera ola de COVID y nuevamente regresa al confinamiento, a pesar de los avances que pueda tener en la vacunación. Vean ustedes Reino Unido cómo va a la baja. Reino Unido va a la baja en defunciones y sin embargo las noticias no son del todo buenas. La famosa cepa del Reino Unido, la B.1.1.7, que ya se sabía, ya se había publicado que era más contagiosa. Hoy existe ya la publicación tanto en Nature como en British Medical Journal. Para hacer el resumen, los pacientes contagiados con esta variante de la cepa, la inglesa, tienen hasta el 60% más probabilidades de morir por COVID-19. El INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, nuestro laboratorio de excelencia y de referencia, a través de su laboratorio de biología molecular y genética, ya nos informó que ya hay circulación de esta cepa en México. No sabemos en qué magnitud y no tengo claridad en términos de epidemiología dónde está circulando, pero ojo con esta evidencia científica, porque esto no nos dice que estemos terminando nada. Vean ustedes, Alemania está teniendo nuevamente un repunte. Ya el director del instituto, Roberto Koch, anunció la semana pasada que todos los indicadores epidemiológicos indicaban el inicio de una tercera ola y ahora informan de un aumento exponencial de casos y muertos en personas más jóvenes. Y se comenta que es por la circulación de estas variantes de cepas que estamos conociendo. Y bueno, vayámonos más cerca, queridos amigos de Salud Digna, pues ahí está Brasil. Brasil simple y sencillamente está teniendo una tragedia sanitaria. Brasil está completamente descontrolado. Vean las defunciones en Brasil. Y lo que se dice de Brasil es que está al borde del colapso sanitario. Dice esta publicación española, lo peor de la pandemia en Brasil, dice, todas nuestras camas de UCI están ocupadas. Ojo con lo que está ocurriendo, dice un dicho muy mexicano, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, no es momento de bajar la guardia, no estamos saliendo de nada, no estamos terminando nada. La gráfica de México, utilizando la misma fuente que vimos con el resto de países,
pareciera que vamos a la baja, también en defunciones, pero también, amigos, vamos a la baja en muestreo. Mientras menos muestras, menos casos. Ojo con eso y estemos muy atentos, porque lo que conocemos todos como positividad, que no es más que el número de pruebas positivas del total de pruebas que tú tomas en un país. En este caso, en México, la positividad en todo el país anda por ahí del 24% según esta publicación, pero esto es en todo el país. Yo les puedo decir que hay los rangos son, por ejemplo, recuerdo que Morelos, según el que reporta menos positividad, anda arriba del 12% y Querétaro anda muy cercano al 45%. De manera tal que la reflexión es la siguiente. La Organización Mundial de la Salud, en sus lineamientos, ha dicho que para declarar controlada la pandemia en un territorio, tendría que haber durante varias semanas sostenidas una positividad menor al 5%. Como pueden ver ustedes, estamos lejos de ello. Y esto de lo que nos dice es que aún hay contagio activo y que no es momento de bajar la guardia. Esta gráfica la elaboró el doctor Arturo Erdely y me sirve para informarles lo siguiente. Decía un autor que muchos de ustedes deben de conocer, un cubano extraordinario novelista, Leonardo Padura. En una de sus novelas una frase dice, resulta que ahora supimos que estábamos mejor cuando pensábamos que estábamos peor. Bueno, lo que les quiero decir hoy, efectivamente, vamos en los casos a la baja, muy rápido a la baja, pero hoy estamos en el mismo punto que estábamos, pues allá de junio, julio, o que estábamos al inicio de noviembre. Pero además, según la información dada por el INDRE, fue entre octubre, por aquí de octubre, en que empezaron las circulaciones de las nuevas cepas. ¿Será que algo tiene que ver con este comportamiento? Por supuesto, además del comportamiento social, fue fin de año, posadas, fin de año, nuevo año, reyes, etcétera, etcétera. Ahora viene otro momento difícil de comportamiento social, pongamos atentos a lo que queremos que suceda. La Organización Mundial de la Salud, con todo ello, ha hablado de balas de plata y se refiere básicamente a vacunas y a tratamientos. Bueno, solamente tenemos una bala de plata, que son las vacunas. Nos falta la otra, que es el tratamiento. Pero las vacunas, como bien nos explican en la Organización Panamericana de la Salud, a ver, para tratar de ser muy ejecutivo, tener la vacuna no es igual a vacunación. Una enorme noticia, una gran noticia, como dijimos con toda la evidencia científica que se ha generado, es el desarrollo inédito de plataformas nuevas para el uso o para la creación de vacunas. Eso es increíble, maravilloso. Ya hay efectos colaterales positivos. Por ahí ya hay que una de las plataformas que se está usando puede servir para crear una vacuna muy efectiva contra el paludismo, por ejemplo. Eso sería una maravilla. Ustedes deben de saber que el paludismo es la enfermedad que ha causado más muertes en la historia de la humanidad que todas las guerras libradas en la humanidad. Así es que noticias científicas hay muy buenas. El tema es que la vacuna no es la solución. La vacunación sí es la solución. Hoy estamos viendo correr plazos acortados para el desarrollo y aprobación de las vacunas. Estamos en México y en todo el mundo recibiendo diferentes tipos de vacunas, aplicándolas de la mejor manera que creemos, pero esto no será un hecho si no tomamos en cuenta la necesidad de una vacunación universal y de un ritmo acelerado en la aplicación de estas vacunas. Porque además hay toda una serie de cuestiones, incluso geopolíticas, que influyen en los procesos de vacunación. Miren ustedes, mi tema no es vacunación. Recuerdo haber escuchado una muy interesante plática del doctor Pablo Curi en este mismo foro sobre vacunación, pero solo decirles que la velocidad de vacunación en los países es diferente. Israel prácticamente al día de hoy ha vacunado a toda su población. Los Emiratos Árabes Unidos andan ya arriba del 60-70%. Y nosotros, bueno, andamos aún en un porcentaje muy bajo que esperemos se incremente en los próximos días. Porque no solo es tener los planes de vacunación, es tener también la vacuna. Y aquí permitan hacer una digresión, compartirla con ustedes. Seguro muchos de ustedes lo conocen, pero para quien no lo conoce lo quiero compartir.
en 2011, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una ofensiva para detener y finalmente asesinar a Osama Bin Laden, el que en ese momento era el enemigo número 1 de los Estados Unidos, el después del ataque a las Torres Gemelas. Y lo que sucedió es que la CIA, la Central de Inteligencia Americana, infiltró brigadas de vacunación antipoliomielítica que podían entrar a la zona de Afganistán donde se suponía, Pakistán, Afganistán, donde se suponía estaba este personaje. Y fue a través de las brigadas de vacunación que lograron localizar a este personaje. Pésimo error y pésimas noticias para la salud pública, porque lo único que se logró, por supuesto, cumplieron su objetivo, todos sabemos que capturaron e incluso asesinaron a Osama Bin Laden. Sin embargo, esta acción de politizar una acción de salud pública, a lo que nos ha llevado es que no hemos logrado erradicar de la faz de la tierra, como estaba previsto, la poliomielitis. Y evidentemente donde hay casos es en esas zonas que fueron infiltradas y evidentemente porque no dejan entrar a las brigadas de vacunación. Esto ameritó una reacción importante de un grupo de científicos, básicamente líderes de universidades importantes, que mandaron al presidente Obama en 2013, en enero del 2013, una carta exigiendo que nunca se volviera a dar esto, reclamando por qué la CIA infiltró una acción de salud pública, cómo la CIA utilizó las brigadas de vacunación de Save the Children para entrar a Pakistán, a territorio pakistaní y poder atrapar a Osama Bin Laden, y pidiéndole que nunca más se volviera a repetir una acción de estas. Y miren, estos son algunos de los firmantes, son rectores de universidades importantes. Llamo la atención de todos ustedes que entre los firmantes se encuentra el doctor Julio Frenk, en ese momento rector de la Facultad de Salud Pública de la Harvard School, de la Universidad de Harvard, y muchos otros de ellos. Bueno, déjenme decirles nada más, terminamos diciendo que fue hasta el 2014 en mayo, es decir, un año y 4 meses después, en que recibieron una respuesta de la asistente del presidente Obama para cuestiones de seguridad nacional, diciéndoles, bueno, sí lo hicimos, poquito, y no lo volvemos a hacer. Lección: las acciones de salud pública, y especialmente las de vacunación, nunca deben politizarse, porque se corre el riesgo de tener un enorme fracaso. En tanto la vacunación no avance al ritmo que necesitamos, las verdaderas balas de plata que tenemos son las medidas no farmacológicas. Esas que ya no son tan sexys, esas que ya no son tan emocionantes, esas que ya nos tienen aburrido, esas de las que ya hemos oído durante más de un año. ¿A qué me refiero? Bueno, a lavado de manos, a uso de alcohol gel, a evitar el saludo de mano beso, a la etiqueta respiratoria, al uso de cubrebocas, al distanciamiento físico que no social ni emocional, al quédate en casa, al tener prudencia en abrir las economías, a la especial protección de adultos mayores en donde hemos avanzado ya en la vacunación, al especial cuidado de enfermedades, de pacientes con enfermedades crónicas. Estas medidas no farmacológicas siguen siendo nuestras balas de plata en tanto no avancemos de manera importante en el tema de vacunación. Porque miren, después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, poco a poco ha venido sucediendo que este personaje que fue creado por la Dirección General de Promoción de la Salud, denominado Susana Distancia, pues hoy por hoy, y ustedes lo habrán constatado en sus lugares de residencia, hoy por hoy parece que colgó el traje para irse de vacaciones. No permitamos que esto suceda. Porque, si me permiten, con este esquema del queso suizo, recordarles algo que ustedes saben muy bien. Ninguna de las medidas que hoy tenemos a la mano, ni siquiera la vacunación, por sí sola, son capaces de frenar la pandemia. Por eso la teoría del queso suizo. Si tenemos una primera barrera, por ejemplo, que es la distancia física o el quédate en casa si estás enfermo, de todos modos el virus puede propagarse. Pero si además usamos mascarillas o cubrebocas, pues ya hay una barrera más, pero también puede propagarse. Pero si además usamos el estornudo de etiqueta, pues hay otra barrera más.
Pero si además usamos, no te toques la cara, pues hay una barrera más. Si además usamos, diferentes acciones, vamos poniendo diferentes barreras. Hay algunas de ellas, estas, que son responsabilidad de cada persona y otras que son responsabilidades compartidas con los gobiernos y la sociedad, incluyendo las vacunas. Ninguna de ellas por sí sola frena esta pandemia. Así es que es muy importante transmitir a todos nuestros círculos, especialmente a nuestros pacientes, la necesidad de seguir manteniendo las medidas preventivas existentes. La normalidad, decía yo al principio de esta charla, amigos queridos de Salud Digna, va a cambiar. Todo cambiará. Si no cambia, quiere decir que la humanidad no aprendió, y eso sería muy lamentable. Pero tan todo está cambiando que incluso los pecados han cambiado. Miren, hoy les digo yo que los 7 pecados ya no son capitales, sino digitales. Ahí está la pereza en Netflix, la gula en Uber Eats, la envidia en Instagram, la ira en Twitter, la avaricia en Amazon, la lujuria en Tinder o la soberbia en LinkedIn. Y así como esto podemos hablar de muchas cosas, lo que viene secundario a la pandemia. El daño a los procesos educativos, el rezago pandémico de otros padecimientos, lo que implica en términos de salud mental. Así es que la normalidad será nueva o no será normalidad. Pero decía yo al principio de la charla, la humanidad haya pasado por esto. Miren, este anuncio es de 1918, cuando la gripe española, y dice aquí, usa tu máscara, lava tus manos, evita tocar tu cara y mantén una sana distancia de los otros. Ya lo hicimos, seguramente no muchos de los que aquí estamos, pero como humanidad ya lo hicimos. Así es que intentemos hacerlo otra vez para poder lograr saltar este fenómeno pandémico. Termino con dice óleo sobre lienzo, dice, saldremos mejor del confinamiento. Y aquí vean que todos se están matando. Ojo con ese otro pendiente pandémico, que es la salud mental. Por ejemplo, las asociaciones médicas en el Reino Unido le han pedido al gobierno declarar una nueva emergencia sanitaria referente a la salud mental de jóvenes y adolescentes debido a este muy largo confinamiento. La conclusión, amigos de Salud Digna, es: ahí está la pandemia, sigue viva. Como decía un famoso beisbolista, esto no se acaba hasta que se acaba. Sigamos cuidándonos, sigamos manteniendo vivas las balas de plata que están a la mano y sigamos atentos a lo que sigue en términos de proteger nuestra salud. Ahí termino y quedo a la orden de sus preguntas y comentarios. Gracias, doctor Ruiz Matos. La verdad es que muy clara toda la información que nos presenta. Por ahí ya hay varios comentarios felicitándonos por toda principalmente felicitándolo usted, ¿no?, por la información compartida. Empiezo ahora sí la dinámica de preguntas y respuestas y inicio con, primero haciendo énfasis en algo que usted comentaba, que parece ser que el mundo está confiado, ¿no? Que pareciera que se está celebrando ya el fin de la pandemia cuando la situación pues claramente no es esa. Nos pregunta el doctor Guillermo Hernández un poquito en relación con esto. Posterior a la vacunación contra COVID-19, un alto porcentaje de la población relajará las medidas sanitarias como ya lo estamos viendo actualmente. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué panorama se puede esperar? Perdón, no había abierto mi micrófono, doctora. Gracias. Gracias, doctor Hernández. Es un panorama epidemiológico complejo al que hay que tenerle mucho cuidado. Ya hay lineamientos internacionales, básicamente los del CDC, que nos dicen qué puede hacer y qué no puede hacer una persona después de ser vacunada. Por ejemplo, recuerdo que los lineamientos dicen que si se junta en su casa con otras personas que ya están vacunadas, ya pueden no usar cubrebocas, ya pueden no necesariamente guardar la distancia. Pero si la reunión es con personas de otra familia, no de su mismo círculo, que no es, o sea, familia me refiero a los que viven juntos, pues. O sea, con personas que viven en otra casa, que no están vacunadas, tienen que mantener exactamente las mismas medidas de protección, de cubrebocas, de manos, de sana distancia. Es decir,
Mientras no alcancemos la denominada inmunidad de rebaño, el virus puede seguir circulando. Y por tanto, es importante que las personas vacunadas sepan eso y sepan que si bien tienen un alto porcentaje de protección, sobre todo para enfermedad grave y muerte, no son superhéroes. Entonces, el panorama epidemiológico se puede poner complicado si no hacemos una adecuada comunicación de riesgos. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Aprovechando ahorita que menciona la inmunidad en rebaño, otra pregunta dice, ahora que ya inició la vacunación en México, ¿podemos esperar la presencia de inmunidad en rebaño en un futuro próximo? Sí, cuando lleguemos por lo menos al 70% de cobertura vacunal con esquemas completos en todo el país. Recordar, somos más de 100 millones de habitantes que requerimos la vacunación. Y cuando hablamos de un tiempo próximo, es un lapso de mediano tiempo, no en un mes y muy probablemente no en este año. Y por eso la reflexión que quise compartir con ustedes de que hay que revalorar las balas de plata que sí tenemos hoy a la mano, que son las medidas preventivas. Ok, muy bien. Hacía también usted mención, hay varias variantes que ya se han identificado a lo largo del mundo, pero hizo usted mención de alguna que es la cepa del Reino Unido, ¿no? En el caso específico de México, ¿qué impacto podemos esperar que tengan estas nuevas variantes del virus en el comportamiento de la pandemia en el país? ¿Podemos esperar una tercera ola, así como ya se dice algunos países europeos que le están mencionando, o qué es lo que se puede esperar? Sin duda la posibilidad existe. Ahora depende, no solo en México, sino en el mundo, la carrera es justo por la velocidad de la vacunación. Primero debemos de destacar que la importancia de la vigilancia virológica que en México, repito, la hace el INDRE y la hace muy bien junto con todos los laboratorios estatales de salud pública, y ellos nos tienen acostumbrados a que nos informan y nos dicen cómo va epidemiológicamente las cepas, las variantes, lo que me digan, el virus que me digan. Por eso se llama vigilancia virológica. Pero, muy importante, los expertos en estos temas nos dicen que si no avanzamos rápidamente en la vacunación, la existencia de estas cepas pueden convertirse en cepas resistentes a algunas de las vacunas y entonces provocar nuevos brotes, etcétera, etcétera. Y por tanto, la respuesta concreta es sí, probabilidad de una tercera ola sí existe. Ok, muy bien. Un poquito relacionado ahorita al tema de vacunas, nos pregunta la doctora Ana Lilia Chavarría, ¿qué recomienda usted en pacientes alérgicos a los polisorbatos o a los polietilenglicoles o algunos otros vehículos que se utilizan para las vacunas? Pues sabemos que el riesgo es alto de desencadenar un shock anafiláctico en los pacientes, sobre todo con la vacuna de Pfizer. Ahí, ¿cuál sería la indicación o su sugerencia? La indicación, más bien la sugerencia respetuosa, es que su médico personal pueda darles una recomendación. En general, lo que se ha estado diciendo es que los pacientes que tienen antecedentes de choque anafiláctico o de reacciones anafilácticas sobre todo, eviten por lo menos la vacuna Pfizer. Ahora, si hay personas alérgicas a los componentes específicos de la vacuna, pues es preferible evitarla e informarse claramente. En general no lo son, es muy poca la existencia de alergias a los componentes de las vacunas. Se informa, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, la vacuna de influenza que aplicamos en México tiene los virus, se cultivan, digamos, en huevo. Por tanto, las personas que son alérgicas a la proteína del huevo no deben de aplicarse esa vacuna. Entonces, preguntar a su médico. Pero en general, lo que hoy sabemos en el mundo es que personas con antecedentes de reacciones anafilácticas eviten la vacuna de Pfizer. Así. Ok, muy bien. Gracias ahí por la recomendación. Otra pregunta nos dice la doctora Fabiola Flores Olmedo. ¿Considera usted que la alta letalidad en México es debido a las comorbilidades crónicas y al mal apego a los tratamientos de las mismas? Bueno, sin duda es un factor condicionante, es decir, vimos en México y en el mundo que la comorbilidad y el control de estas comorbilidades es un factor importante en el término digamos, de cómo se presente el cuadro clínico en el paciente. Sin embargo, tampoco es un factor necesariamente determinante en el comportamiento epidémico en un territorio específico.
claro que en el término clínico personal sí son factores muy, muy importantes. Ok, muy bien. Siguiendo con las preguntas, nos dice, la doctora Ana Silvia Hernández. ¿Qué ocurre con los pacientes que ya tuvieron COVID y no han sido vacunados? ¿La reinfección en ellos va a ser más agresiva o se va a presentar de un grado más leve? Bueno, las reinfecciones aún están en un estudio importante desde el punto de vista epidemiológico. La verdad es que hasta hoy el riesgo de reinfección es sumamente bajo, menos del 1%, y hay lineamientos muy claros en el plan de vacunación y en las fichas técnicas de cada una de las vacunas, donde se dice que después un paciente tiene que esperar cierto periodo, cierto lapso para poder ser vacunado después de que tuvo un cuadro, sobre todo los cuadros graves de COVID. Ok, perfecto. Otra pregunta del doctor Gustavo Castañeda dice, ¿se ha probado en otros países que la reapertura de escuelas no ha disparado los contagios de coronavirus? Y ¿se considera necesario que ya se haga en México? ¿Usted qué opina con respecto a eso? Es una pregunta muy interesante, muy importante y muy compleja. Efectivamente, hasta antes de conocer los comportamientos no de nuevas cepas, sino de los diferentes cambios en las cepas ya existentes, eso se sabía. Hay publicaciones claritas donde dice que las escuelas no son dispersoras, no son grandes dispersoras claro, con todos los filtros sanitarios, etcétera. Sin embargo, les tengo que decir que, por ejemplo, Reino Unido cerró escuelas básicas de educación básica después de la aparición de la variante de la cepa inglesa. E Italia también cerró escuelas porque cuando empezaron a circular las nuevas cepas, recuerdo que la sudafricana era una de ellas, empezó a haber un incremento en la incidencia en casos en niños. Entonces, ojo, hay que irse con pies de plomo y tomar las decisiones como se hace o como se debe hacer siempre en salud pública, basadas en evidencia científica. Claro. Y tiempo para una última pregunta. Ya tocamos también un poco el tema de la vacunación, la inmunidad en rebaño, pero ¿cuándo se considera que las vacunas van a lograr un efecto positivo en la reducción de la pandemia? Es lo que nos pregunta el doctor Pablo Arturo Pastor. Gracias, doctor Pablo Arturo. Se considera cuando lleguemos a la inmunidad de rebaño. Se ha visto que las vacunas disminuyen de manera importante la hospitalización de pacientes graves y las defunciones. Israel, por ejemplo, que tiene ya más del 90% de población vacunada, ha estado regresando prácticamente a la apertura económica total. Sin embargo, nosotros y casi el resto del mundo, pues nuestras coberturas aún son bajas y hay que irnos con pies de plomo. Entonces, ¿cuándo? Cuando lleguemos a la inmunidad de rebaño. Ok, perfecto. Doctor, pues gracias por dar respuesta a estas preguntas que nos fueron dejando aquí los médicos, interactuando, comentando en el chat. Ya con esto, pues terminamos ahora sí con la conferencia y lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Agradecerle por todos los conocimientos compartidos y también agradecer a todos los médicos que se conectaron y estuvieron por ahí pues interactuando, ¿no? Y compartiendo experiencias a través del chat. Antes de dar por finalizada esta sesión, es importante recordarles que esta conferencia se va a quedar guardada por si quieren compartirla con algún colega o la quieren ver en algún otro momento. Y de igual forma, vamos a aprovechar nosotros el foro para hacerles una invitación ya a el nuevo webinar que tenemos programado dentro de este seminario médico virtual Salud Digna, el cual va a tener fecha el día jueves 8 de abril en punto de las 7 de la noche. Va a estar a cargo de la doctora Georgina Farfán Salazar. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar y va a abordar el tema de atención del paciente con COVID-19 con el enfoque de medicina familiar. En los próximos días estarán recibiendo información para registrarse en su correo electrónico. De igual forma, les recordamos que si alguno de ustedes está interesado en recibir su constancia de participación y de asistencia, es necesario que nos envíen un mensaje al número de WhatsApp que están viendo en pantalla. El mensaje debe incluir su nombre completo y su correo electrónico. Y ya de esa forma, en el transcurso de la semana, les estaremos haciendo llegar su constancia. No está de más recordarles, así como en todos nuestros webinars, que tenemos más datos de contacto. Está nuestro correo electrónico.
Así que si tienen cualquier duda, comentario o sugerencia, nos pueden escribir por ahí y para nosotros va a ser un placer pues seguir en comunicación y en contacto con ustedes. Ya con esto pues sería todo por nuestra parte. Doctor Ruiz Matus, nuevamente muchas gracias por toda la información y pues gracias a todos los médicos que se conectaron. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a Salud Digna, al doctor Abraham Campos, a usted especialmente. Y muchas gracias a todos los colegas que se conectaron. Les mando un saludo y les pido por favor que se sigan cuidando y que sigan ayudando desde sus trincheras para que nuestra sociedad salga adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos.